Saludos Z-fans. A lo largo del tiempo, siempre me he cuestionado, ¿quién podría ser el más fuerte, entre el bioandroide Cell semiperfecto del anime, después de absorber al androide 17, contra el super androide 13, de la película Dragon Ball Z, la pelea de los 3 Saiyajin, después de absorber a los androides 14 y 15? A simple vista, sus poderes parecieran estar muy distantes, el uno del otro, coronándose a Cell como ganador absoluto, pero no es así. Para salir de dudas, hoy en Dimensión Z-Fan, analizaremos a modo de gráficas, sus niveles de poder que alcanzarían, si sostuvieran un duelo imaginario, para determinar, quién podría superar a quién. Si ya están listos, nuestra representación teórica comienza. Antes que nada, tomemos en cuenta, que esta es una batalla, muy complicada de definir, debido a que son dos personajes pertenecientes a realidades y dimensiones adversas, canónicamente hablando. Y como punto de partida, para empezar a hacer un cálculo estimado del poder del androide 17 que absorbió Cell imperfecto, nos basaremos en la única referencia oficial que existe, con lo mencionado por los personajes dentro del manga oficial de la historia de Trunks del futuro, El último guerrero, publicado como un extra al final de las páginas, del manga Panini 33 de la saga Cell. En su traducción al español, Gohan menciona, que Trunks ha mejorado mucho, y que supone, mas no lo asegura, que dentro de 5 meses, será más fuerte que él mismo. Sin embargo, páginas más adelante, luego de desafiar Gohan al androide 17, le dice un dato bastante revelador, ya que en su enfrentamiento de hace un año, no usaron ni la mitad de su fuerza, con lo que dan a entender que siempre jugaron con ellos. A lo cual, representado en tamaños de niveles de poder, la fuerza total de Gohan y del joven Trunks del futuro, podría verse más o menos así, comparándolos con los dos androides genocidas de su futuro. Pero considerando que pasó un año desde aquella pelea mencionada por 17, sus poderes de los dos guerreros, aumentarían ligeramente, y se verían de esta forma. Pero 3 años después, el poder de Trunks al volverlos a desafiar, podría verse a lo mejor así, superando muy ligeramente a su maestro fallecido, y estando todavía, muy por debajo de su poder total de los androides. Sin embargo, la guía oficial Daisensu, en la biografía de 17, nos arroja otro dato revelador, al decirnos que 17 y 18 del futuro de Trunks, tienen un poder ligeramente inferior, en comparación con los androides del anime, y determinando su poder numéricamente, recordemos que mi cálculo personal para 17 y 18 en ambas realidades, lo mostré en uno de mis anteriores audiovisuales, con estas cifras aproximadas. Hasta el momento, podemos darnos una ligera idea de que Cell semiperfecto, sería muy superior al super androide 13, al absorber cientos de humanos desde que apareció en su futuro, y también por devorar a más humanos, y al androide más fuerte en el pasado. Pero nos hace falta recabar algunos datos importantes, para estimarle un poder a Super Androide 13. Al no existir datos oficiales para su poder, retomaremos la información que vimos en la película Dragon Ball Z número 7, Vegeta con su poder Super Saiyajin, sin entrenamiento en la habitación del tiempo, destruyó al androide 15, y sus niveles de fuerza, podrían verse más o menos así. Mientras que su hijo Trunks del futuro, con su poder Super Saiyajin, sin entrenamiento en la habitación del tiempo, destruyó al androide 14 y su tamaño de poder, podría verse más o menos así. Y en cambio Goku, sin entrenamiento en la habitación del tiempo, en su combate inicial, y sin transformarse en Super Saiyajin, era muy inferior al androide 13, pero al elevarse también, lo igualó en fuerza, sin poderlo vencer, y sus niveles de poder estarían bastante parejos. Sin embargo, Piccolo, fusionado con Kamisama, intervino en su lucha, y derrotó eventualmente al androide 13, viéndose superado por los dos guerreros. No obstante, al sentirse vencido, se fusionó rápidamente con los componentes de sus dos compañeros caídos, y aumentó gradualmente su poder, a tal nivel, que ni Piccolo con su pesada capa y fusionado con Kamisama, ni el Super Saiyajin Goku, atacándolo juntos, le pudieron causar el menor daño, ni siquiera Trunks con todas sus fuerzas, ni Vegeta, o todos los Saiyajin unidos, podrían derrotar al imponente Super Androide. Únicamente fue exterminado, ante la gigantesca Super Genkidama de Goku, con ayuda de
de los terrícolas, y de sus compañeros de batalla. Por otro lado, retomando la información que vimos en la saga Cell del anime de Dragon Ball Z, Vegeta convertido en Super Saiyajin, y sin haber entrenado en la habitación del tiempo, mantuvo un duelo muy parejo con la androide 18, pero al quedarse sin energía, empezó a perder poco a poco, contra ella, hasta ser fracturado su brazo, quedando fuera de combate. Sus niveles de fuerza, podrían verse más o menos así. Mientras que Trunks de igual forma, sin haber entrenado en la habitación del tiempo, intentó ayudar a su padre, pero también fue fácilmente derrotado. Y sus niveles de fuerza, podrían verse más o menos así. Con lo que podemos suponer, que los guerreros Saiyajin de la película, fueron un tanto más fuertes, que sus contrapartes canónicos de la saga Android Cell del anime. Y respecto al Piccolo de la película, no tenemos forma de calcular su verdadera fuerza total, ya que estaba contenido su poder, usando su pesada capa, a pesar de estar fusionado con Kami-sama. Y hablando de Piccolo, se enfrentó al inicio a un Cell imperfecto, fingiendo no ser tan fuerte, para que su enemigo se confiara, y le confesara sus planes y orígenes. Sus poderes pudieron verse más o menos así. Luego luchó en un combate muy parejo, sin capa y con sus máximos poderes, contra 17, en un duelo que empezó así, y pudo haber terminado así, al ser interrumpidos por un Cell imperfecto, mucho más fuerte que en su futuro, y quien superó por mucho a Piccolo y también al androide 17. Aunque también participó un androide más, número 16, quien igualó eventualmente el nivel de poder de este nuevo Cell, pero al absorber al androide 17, lo superó por mucho, y también al androide 18. Después de extraer y desmenuzar toda la información, ya podemos empezar a determinar quién era el más fuerte de estos dos titanes. El recopilado canónico, de los niveles que alcanzaban todos los participantes en estas batallas, se verían gráficamente más o menos así, hasta antes de absorberse al androide 17. Y así se vería el poder total de Cell semiperfecto, después de absorberlo. A diferencia de los personajes de una dimensión no canónica, cuyos poderes se verían muy diferentes, por factores variables como el tiempo transcurrido, las historias incluyendo un mayor número de batallas, o el que no existieron ciertos villanos en el manga, y los desconocidos entrenamientos o incrementos de poder. Yo personalmente les otorgaría estos niveles de poder a todos los personajes, basándome en la información de la película, y si le agregamos las porciones de poderes de sus dos compañeros androides destruidos, así se vería finalmente el poder total de Super 13. Que si le copiamos el poder que alcanzó Cell semiperfecto, en la diapositiva anterior, y lo pegamos aquí, de este tamaño total, se verían ambos poderes. En conclusión, Super 13 era un poco más fuerte que Cell semiperfecto. Aunque si le sumamos el poder del androide 18, evidentemente como ser perfecto, dejaría muy por debajo a Super 13, e inclusive, Cell perfecto, me atrevería a pensar, que era ligeramente superior al poder que llegó a alcanzar la enorme Super Genkidama, hecha por Goku en la misma película. Quizás por ese motivo, a pesar de haberse entrenado en la habitación del tiempo, no la utilizó como método final, para destruir al poderoso y perfeccionado Cell. Me imagino que por eso depositaba toda su esperanza en su hijo Gohan. Gracias por ver este video, dale like, comenta, compártelo, y no olvides ver mis demás audiovisuales. Hasta pronto.